Dios te bendiga. Como dijo la hermana Nelly, no se olviden de orar por nuestros hermanos. Saben que la familia de Tungo pues, ha sido golpeado por esto de la influenza, así que sigan orando por ellos, ¿verdad? Primero fue la bebé, Dayana, y después así yo creo que ha sido multiplicándose, así que oren por mí, oren por Cupo, oren por todos allí, por Veo, por los nenes, por todos. Oren también por la hermana Vanessa, que ha estado también conmigo toda la semana pasada, y además de sus dolores naturales, tanto del cuerpo como de los huesos, ya tiene sus diferentes condiciones. Y oremos los unos por los otros. El hermano Papo, acuérdense que lo operaron ayer. Lo operaron ayer al hermano Papo, oren por él. Le pusieron unos cristales y unas cosas. Le están poniendo unas gotas. Ya lo van a operar otra vez en la otra parte, el otro ojo también. Después tienen que intervenir para hacerle algo por la situación de la respiración y después por las piernas. Así que siguen orando por él. Oren por la hermana Lucy, que tampoco se ha sentido muy bien, que digamos. Ella, ustedes saben que en un estamento enferma tiene la responsabilidad de cuidar a Golón. Y oren por el hermano Golón, y no ha sido fácil. Así que vamos a orar para que Dios derrame su sanidad. Acuérdense por la hermana Raquel, que ella tiene esta cosa del tema de esclerosis múltiple, para que Dios traiga sanidad a su vida, fortaleza a su cuerpo y haga sus maravillosos milagros en ella. Oremos los unos por los otros, como dice la Biblia, y vamos a entrar al estudio bíblico. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, hemos cantado, se ha orado también, Señor, y ahora te ruego que tú prepares nuestros corazones. Hermano, ya oro por los enfermos de esta congregación, Señor, por lo que te suplicamos que tú actúes, pero también, Señor, también actúa por medio de la palabra en nuestros corazones, trayendo convicción, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, corrigiendo, con el propósito de que tus siervos, tus hijos, sean enteramente preparados para toda buena obra, como dice tu propia palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos todas estas cosas creyendo. Amén y amén. Hoy estamos en el día número 134 de enseñanzas y es el tercer día del 10º mandamiento. Voy a repetir cuál es el 10º mandamiento. ¿Saben? No codiciarás. No codiciarás. Se repite 2 veces, ¿verdad? Se repite allí en el 20 de Éxodo, pero también se repite en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Y la palabra Deuteronomio, lo que significa en la segunda ley, y es cuando Moisés reúne al pueblo después de haber atravesado y estando tanto tiempo en el desierto, les recuerda aquellas cosas que ya Dios había hablado. Y por eso de ahí el libro Deuteronomio o segunda ley, es lo que significa esa palabra. Pero el texto que estamos estudiando se encuentra obviamente en el libro de Éxodo, y es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es como para ser exhaustivo, ¿verdad? El Señor está diciendo como para hacer un gran rango y decir, todo está incluido ahí. No quiero que estés codiciando absolutamente nada de tu prójimo. Aprende a contentarte con lo que se te concede. Es básicamente lo que Dios está diciendo ahí. Señor, gracias por esta palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuáles son los pecados prohibidos en el 10º mandamiento, y dijimos que son el descontento con nuestro propio estado o condición, pero también la envidia y la tristeza por el bien
de nuestro prójimo, juntamente con las emociones y aspectos desordenados que muchas veces se levantan en los corazones humanos cuando vemos que alguien tiene algo y nosotros o no lo tenemos o nosotros simplemente lo queremos. Eso es algo desordenado, eso es una pasión desordenada. El último texto que tocamos la semana pasada fue Salmo 112, versículos 9 al 10, donde dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Y ese fue el versículo que discutimos. Y hoy vamos a continuar con Nehemías, buscando ilustraciones y ejemplos de la Biblia de este tipo de conducta. Nehemías capítulo 9, 10. Habíamos dicho y dijimos que es cuando nos vemos afectados en nuestras emociones o tenemos tristezas por el bien o lo bueno que le está sucediendo a alguien. Como cuando la gente se molesta en el trabajo por la promoción que se le dio a fulano o a sultano. Eso debió ser para mí. Y aquí en Nehemías vemos algo parecido. Dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 9, versículo al 10, dice: vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat coronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mira cómo lo dice. ¿Qué era lo que le molestaba? Que los hijos de Israel tuviesen algo bueno. Eso es codicia. Dígame que no. Porque dijimos que una de las definiciones que prohíbe este mandamiento es cuando nos entristecemos o tenemos envidia por el bien de nuestro prójimo. Y aquí tenemos a Tobías y a Sanballat, que también no tan solo se molestaron y se entristecieron, sino que dieron pasos y continuamente hacían cosas y conspiraban para tratar de derrocar todo lo que hacía bien Nehemías. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice sobre este pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que estamos en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Mira lo que está diciendo ahí claramente. La codicia es un generador de pecados. Mostramos la semana pasada que la codicia se encuentra en toda clase de pecados. Como cuando se trata de matrimonio y tú codicias a la mujer de tu prójimo, ¿qué tú estás haciendo en tu corazón? Adultera. Pero cuando le codicias a tu prójimo a algún objeto o algo, ¿qué mandamiento estás violentando? El de no robar. ¿Qué es lo que hace la codicia cuando llega a su punto? Puede tratar de robarle también. No robarás, ¿verdad? Pero la codicia puede llegarnos al punto de que de hacer matar a alguien, de provocar la muerte. Así que la codicia es un gran generador de pecados. Es como habíamos dicho en una de las clases, es como la tapa que se pone al final del pote, que muestra toda la pudrición que hay en el corazón humano y todo lo que podemos llegar a hacer cuando esta codicia se apodera de nosotros. Y Pablo usa ese mismo pecado para mostrar que el pecado
para mostrarse pecado, usa la ley, porque está escrito: no codiciarás. Y no que la ley sea mala en sí mismo, sino que hay una maldad profunda en el corazón humano. Y la ley descubre al ser humano su condición de pecado. A nadie le gusta en este mundo que le digan aquellas cosas en las que flaquea. A nadie le gusta que le señalen que el pecado. Aún los creyentes, cuando alguien le dice: mira, hermano, no hagas esto, se molestan y tratan de justificarse. Pero es necesario vernos al espejo para ver lo que hay en nosotros y cortar de nuestra vida aquello que ofende a Dios. Porque acuérdense, hermano, que usted y yo fuimos creados para revelar su imagen, y la codicia no refleja la imagen de Dios. Es algo que está prohibido para nosotros. Es como una fruta que nosotros no debemos tener acceso a ella. Como hizo Eva cuando vio el árbol, y ¿qué dice la Biblia? Lo codició de su corazón. Por eso Pablo también a los romanos, más tarde en ese capítulo, en el capítulo 13, en ese libro, le dijo: porque no adulterarás. Y empieza a usar los mandamientos: mira, no adulterarás, no matarás, no ocultarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y comienza a repetir todos estos mandamientos. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La persona codiciosa no conoce lo que es el amor. La persona adúltera no sabe lo que es el amor. El ladrón no sabe lo que es el amor. El mentiroso, el testigo falso no sabe lo que es el amor. Cuando alguien practica estas cosas, esa persona no conoce el amor. Porque el amor no hace nada dentro. El amor no le roba a nadie. Ni le quita ni la mujer ni el hombre a su prójimo. El amor no le desea nada a nadie que no sea que la persona le vaya bien. ¿Bien? Y por eso la Escritura habla de esto. Una de las características de Dios es que Él es que es amor. En Él no se hallan estas cosas. Si alguien tiene estas cosas, no vinieron de dónde. No vinieron de Dios. Dios quiere que tú y yo nos deshagamos de todo aquello que no se parece a Él. Después de todo, ustedes y yo somos llamados por Dios para revelar quién es Él. Jesucristo vino a revelar quién era el Padre. Pero en Cristo está en donde está escrito ahora. En nosotros. Nosotros somos el cuerpo de quién? De Cristo. Cristo reveló su gloria y ahora nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y si su labor era reflejar al Padre y andar en las obras del Padre, ¿cuál es la labor del cuerpo de Cristo? Con una vida, reflejar su imagen y andar en las obras del Padre y del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Esa es nuestra labor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Colosenses capítulo 3, del versículo 5, Pablo dice: ¿cómo hacemos esto? ¿Qué debemos hacer para no practicar la codicia y otros pecados que la ley señala? ¿Qué debemos hacer? Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Le voy a pedir a alguien que tenga el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? Mira, ¿tiene el micrófono? Pues léeme Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok. Dios dice, la manera de trabajar con esa situación del corazón es darle muerte. Si tú tienes una serpiente y esa serpiente es venenosa y puede hacerte daño, tú no te pones a tocarle flauta, tú no te pones a jugar con ella. Si hay algo dañino que puede envenenar y destruir tu vida, ¿qué es lo que tú debes hacer con la serpiente? Mátala. ¿Cómo? Tienes que cortarle la cabeza. Hay cosas con las que tú no puedes jugar. Hay cosas con las que tú no puedes coquetear. Hay cosas con las que a las que no te puedes exponer. Hay cosas de las que debes huir y hay cosas que debes resistir. Hay cosas que tú, como la fornicación, de las cuales debes huir. Hay cosas que debes resistir. Otras clases de pecado. Y la Biblia dice cuáles, de las cuales debes huir y de las cuales debes resistir. Pero la manera de huir y de resistir siempre es la misma. Primero si vas a huir del pecado, tienes que correr hacia quién, hacia Dios o hacia Cristo. Pero si vas a resistir el pecado, y ahí no estoy hablando de los pecados sexuales, de eso la Biblia nos manda a huir. Primero tienes que correr hacia Dios y someterte a Él, para, recibiendo su poder trabajar con ese pecado. La Biblia dice: nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. No hay manera de resistir al diablo sin primeramente ¿qué? Someterse a Dios. Eso te muestra a ti que tú tienes una necesidad profunda de su poder para vencer al enemigo. Porque si no, caerás. No podemos ser orgullosos. Cuando huimos del pecado, corremos hacia Dios. Pero cuando enfrentamos cierta clase de pecado, resistimos escondiéndonos en Dios, sometiéndonos a Dios. Y la Biblia dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y dijimos que la codicia es una especie de pasión desordenada, es una especie de mal deseo. También la avaricia está relacionada con ¿qué? Con la codicia. La avaricia es el deseo desmedido, ¿por qué? Por posesiones o riquezas o cualquier otra cosa. Y todo eso la Biblia dice que no es otra cosa que una violación al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría, hermano. Ahora, habiendo acabado con esta pregunta de las prohibiciones, vamos a contestar la pregunta número 143, que dice así. Escucha esa pregunta. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, pero el hombre, puede haber alguien que pueda guardar perfectamente, sin fracasar, los mandamientos de Dios. ¿Qué usted dice? ¿Qué dice tú? ¿Qué dice pastor? ¿Qué usted dice, pastor? ¿Ah? ¿Qué dice Cusi? Que el único fue Cristo. Ella dice que el único fue Cristo. Y Cristo es mucho más que un hombre. ¿Verdad que sí? Así que ningún hombre es capaz, ni por sí mismo, ni por alguna gracia recibida en esta vida, de guardar perfectamente los mandamientos de Dios, sino que diariamente los quebranta.
en pensamiento, en palabra o en obra. A veces no pecamos, no hacemos ciertos pecados, pero de momento, ¿qué pasó? Pecamos de otras formas. Y algunas suelen ser hasta sutiles. De hecho, hay veces que ni nos damos cuenta que pecamos. ¿No le ha pasado? El salmista oraba para que Dios le librase de los pecados que le eran ocultos. Y eso nos muestra el problema del corazón humano. Santiago, el hermano del Señor, con respecto a este tema, dijo lo siguiente en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Vamos a esperar que busquen el texto sagrado. Dice allí: porque todos ofendemos pocas veces. ¿Qué dice ahí? Muchas veces. Algunas personas son las que ofenden. ¿Cuántos aquí han ofendido a su pareja? Hay alguien que, es que hermano, no tengo pareja, por eso no han ofendido. ¿Verdad? Pero yo creo que todos hemos pecado contra alguien, contra un hijo. A veces le hacemos injusticia a nuestros hijos y usamos nuestra autoridad para aplastarlo, porque eso la Biblia dice: no exasperéis a vuestros hijos. Entonces pecamos. O tal vez le faltamos respeto a nuestros padres y ya no honramos a papá y a mamá. La Biblia dice, según Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Él usa ese texto y lo compara con, y dice que la lengua es como un timón o como una vela. Ahora, ¿es imposible refrenar el pecado? Para nosotros, sí. Pero ¿para quién no? En el texto lo que se hace es la incapacidad tuya y mía para controlar la lengua. Así que, ¿qué necesitamos tú y yo para controlar la lengua? Necesitamos poder, necesitamos amor, necesitamos dominio propio. Eso alguien nos lo puede dar, ¿verdad? ¿Quién nos puede dar esas cosas? El texto básicamente está diciendo que para nosotros vivir esa clase de vida necesitamos ayuda. Es como cuando Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dijo estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú y yo podemos andar como hijos de luz. Sí. ¿Podemos vivir en el Espíritu? Sí. ¿Lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas? No. ¿Necesitamos la fuerza de quién? Del Espíritu. ¿El poder de quién? Del Espíritu, que es el poder de Dios. Necesitamos el poder de Cristo. Así que hay una diferencia. La Biblia hace diferencia entre vivir sin Él y vivir con Él. Porque de otra manera, tú verías a los humanos diciendo: hermano, que es imposible no ser infiel. Así que no te preocupes, porque Dios me perdona, pero le voy a ser infiel a mi esposa todos los días de mi vida.
Porque es imposible para el hombre no ser infiel. ¿En serio? ¿Podemos hacer eso? No. ¿Puede un hombre dejar de ser infiel? ¿O una mujer dejar de ser infiel? Sí, puede, ¿verdad que sí? ¿Quién le puede ayudar? El Señor puede ayudar. Él puede romper cadenas en ti, patrones de pensamiento, conductas de práctica. Él puede deshacer las obras del diablo en tu vida. Él vino para deshacer las obras del diablo en tu vida. Él vino para lidiar con el pecado y para darte poder en contra del pecado y para transformarte para que ya no seas esclavo del pecado. Y para que, aunque tengas caídas, estas no se conviertan en tu estilo de vida. Una cosa es pecar y otra cosa es que el pecado se convierte en un estilo de vida, en tu hábito. Eso se llama practicar el pecado. El que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Ahora, Romanos 8:3 nos dice cómo se logra esto. El apóstol Pablo, hablando de este tema, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, para la ley era imposible que la ley te da el poder para vencer el pecado o señala tu pecado. ¿Qué hace la ley? La ley señala tu pecado. ¿Y de qué se vale el pecado? ¿De qué se potencia el pecado para pecar? Del mandamiento, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos también. Pero dice: pero lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. De momento dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo vino a lidiar con ¿qué? Con un problema con el que tú y yo no podíamos lidiar. El mismo Salomón, conociendo su naturaleza, usted sabe que Salomón se volvió un verdadero depravado. Hermano, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Que Salomón era un depravado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él mismo lo dijo. Yo no estoy tirándole, él mismo escribió que él se volvió en toda clase de locuras y de desvaríos, y que hizo de todo, y que hizo locuras. ¿Qué? Y mira lo que dice, ya mismo le va a decir el hermano, mira lo que dice Eclesiastés. Él, verdad que después tuvo un arrepentimiento, creo que al final de su día, pero vivió una vida al filo de la navaja, que se llama, aquí, al borde. ¿Tú sabes lo que es ser salvo como por fuego? Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es la condición de todo ser humano. Vea, está hablando de la persona que puede aceptar bien aún los justos que hacen. ¿Qué pasa con los justos? Aún los cristianos pecan. ¿Qué? ¿Pecamos? Hermano, ¿quiere decir algo? Sí, mira, Salomón era de esa forma. Sí. Pero nosotros no nos quedamos atrás. Porque podemos pensar y señalar a esto como de tiempo. Sí.
podemos pensar que era de esa manera. ¿Por qué nosotros estamos en este mismo bote? Pero gloria a Dios porque la gracia de Dios nos ha tocado. Fíjate, yo cuando veo esto, pienso en la inocencia de Adán y Eva, cuando tuvieron el Edén. Ahí ellos estaban sin pecado, había pecado ahí. El pecado no vino del hombre, el pecado vino de arriba, de parte del diablo. Pero que cuando pecaron, ellos perdieron su inocencia. Es la misma inocencia que todos nosotros hemos perdido, porque somos herencia de Él. Y Jesucristo lo que vino a restaurar eso, esa inocencia que Dios nos dio en nosotros. Y pensaba yo que este cuerpo se lo dio, pero este cuerpo se la dio, porque por donde entra el pecado. Dice que los ojos son la ventana del alma. Y la codicia, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Comienza ahí por lo que miramos, no por lo que tocamos, sino por lo que miramos. Lo que miramos se enciende la codicia en nosotros y queremos tocar, queremos oler, queremos sentir, y eso pues provoca el pecado. Pero lo importante aquí es que Jesucristo, o sea, el Señor Dios, habla en ese nivel, que Él dice que puso un corazón diferente, nuevo, en cada cristiano, para que tratar de restaurar esa inocencia que se perdió, donde todos dependíamos de Dios, dependían de Él brigaba con nuestro corazón, con todo lo que tenía. Porque allí se perdió, allí se dieron cuenta que estaban desnudos, se desearon. Jesús formó al mundo que se multiplicara, pero allí pasó algo. Cuando se vieron, él miró, deseó, ella miró, deseó, y comenzó a ir a tratar de cosas por estos días. Y desearon malamente, porque hay un buen deseo y un mal deseo. Claro. Hay un deseo que no es pecaminoso, que es natural de un hombre con una mujer, pero hay un deseo que cuando se trata de llevar a cabo de una manera distinta, pues entonces se convierte en. Y eso lo que pasó ahí. Sí. Y es lo que estamos arrastrando. Sí. Lo que estamos arrastrando. Y a medida que pasa el tiempo, esto se va a poner peor. Porque el hombre ya no quiere saber de Dios, quiere acercarse a Dios, Dios quiere hacerlo, pero el hombre no quiere. El hombre se resiste a dejar ese estado de inocencia que estaba. No, y eso ha sido desde el principio, porque desde el principio Dios dice en su palabra, no hay quien busque. O sea que es algo que desde que el hombre cayó, hay algo que no le llama la atención. El uno lo sabe que habla acerca de la condición del hombre, igual que Pablo, que habla en los romanos de la condición del hombre. Y la descripción es horrible. Sí. Que dice que los hombres son sanguinarios. Cuando habla de hombres sanguinarios, son hombres que le quitan la vida a otro por nada. Y lo vamos a leer ya mismo en Romanos 3. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Y detrás de todo eso, te cuenta la codicia y todos esos pecados que están ahí de la ley. Porque la ley no quita eso. La ley te está señalando, sigue siendo buena porque es de Dios. Es buena porque refleja el carácter de Dios, No es parte de Dios. pero lo que transforma el corazón para poder vivir según la ley o para poder amar la ley es la gracia. Ahora voy a dar una ilustración. Miren esta ilustración. Estamos en un cuarto que representa el corazón humano. Ese cuarto está lleno de toda clase de polvos por todos lados y telarañas. Y cuando tú entras, no puedes casi ni respirar por tanto polvo, de tanto sucio. Pero entonces tú llevas una escoba. Y esa escoba representa la ley. Y comienzas
¿Qué sucede en ese cuarto? ¿Qué sucede? ¿Se revuelca qué? El polvo. ¿Se remueve? No. La ley no remueve el pecado. La ley revuelca el pecado. Eso fue lo que dijo Pablo. Pero de repente viene alguien y trae un potecito llamado gracia. Y las aguas de la gracia comienzan a regarse. Y entonces coges la escoba y empiezas a barrer. ¿Qué pasa con el polvo? ¿Se mantiene dónde? En el piso y puede barrerlo. ¿Vieron? La ley en sí misma lo que hace es revolver en nosotros lo que hay dentro de nosotros. Porque yo no conocería que la codicia es pecado si la ley no me lo hubiera dicho. Pero ahora la gracia viene a mi vida y comienza a tratar conmigo, removiendo y limpiando todo y haciendo todo nuevo. Porque cuando tú le pegas agua, hace al puro, todo eso se va acumulando y lo vas echando fuera. Esa es la obra de la gracia, la obra del Espíritu. Él es limpiando nuestro corazón. Dios tiene que hacer eso. Entonces, cuando Dios hace eso, nosotros apreciamos los instrumentos que Él usa. Porque ya nos sentimos refrescados. Empezamos a amar que lo que antes hacía que se revolcara nuestra carne y que nos moviéramos en contra, ahora nos resulta algo que amamos. ¿A cuánto de ustedes aman la palabra? Pero si la palabra señala nuestro pecado, ¿cómo es eso? Pero ahora la aman por alguna razón. ¿Encuentras en ella instrucción y sabiduría para la vida? Pero antes, ¿qué hacían? Te revolcaba por dentro. Cuando tú vas afuera a predicar a la gente, a veces tú no has hablado y ya la gente te está gritando, ya vienes tú hablando de esa Biblia, y le tiran a la Biblia hasta que Dios lo convierte. Y cuando Dios lo convierte, tú lo ves a ellos leyendo la Biblia como si fuera agua y comiéndosela como el mejor alimento del mundo. ¿Por qué? Porque ocurrió algo. Algo tuvo que ocurrir para que eso sucediera. ¿Ves la ilustración? ¿Tú ibas a decir algo? Porque cuando hablamos de la ley, se habla de los términos. Porque la ley lo que hace es señalar, pero señala de afuera. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del interior. Es lo que Dios quiere regar con nosotros. Porque esa gracia lo que hace es, como dice la palabra, gracia, no había dentro de nosotros. No sé qué también sigue Ezequiel. Tienes que ponerlo para que quede grabado. Ezequiel lo que señala es que tu corazón necesita ser cambiado, necesita ser quitado. Y el Señor lo que hace con un corazón nuevo, que Él quiera, porque es gracia. Pero la ley sigue señalando. Como el padre que nosotros vemos en la calle y separarnos, porque si la aceptamos. Sí, porque la ley tiene entonces varias funciones. Porque la ley no es tan solo una regla. ¿Qué más? ¿Qué? En la ley hay leyes, hay mandatos, hay reglas, pero ¿qué más hay? Cuando Pablo, por ejemplo, habló de este texto, de la ley, habló de la ley, en este contexto estaba hablando de las reglas que señalan. Pero a veces la Biblia, cuando habla de la ley, está hablando de qué? De la instrucción de justicia. ¿Vieron? Una cosa es la regla, otra cosa es la instrucción. La Torah, la ley, tiene varias funciones. Una es establecernos la norma y la regla, pero también tiene otra instrucción: educarnos, darnos instrucción. Cuando Pablo habló de eso y señalaba lo externo, como dice el hermano, pues está usando la regla,
y la regla que está aquí, señalando el pecado. Pero cuando Dios comienza a operar su gracia, aquello que antes era usado para señalarte el pecado, es usado para instruir tu alma. Entonces, Él te cambia el alma, y lo que antes era usado para señalarte, ahora es usado ¿para qué? Para educarte. ¿Vieron la diferencia? Entonces ya cambió el uso. Ahora amamos la palabra porque la palabra que antes nos señalaba era nuestro enemigo, nos señalaba y nuestra carne se revolcaba cuando la veíamos. Dice la Biblia que éramos enemistad contra Dios. No podíamos entender la ley porque la ley es espiritual y buena, nos molestábamos. Pero al recibir ese nuevo corazón y la gracia de venir a nuestra vida y recibir un corazón nuevo, ahora la manera en que vemos la palabra de Dios es diferente. La vemos como el carácter de Dios. La vemos como una carta de amor de Dios. La vemos como algo que Dios usa para educar e instruir a su pueblo en justicia. Porque la ley, al que señala, es al que cumple. La Biblia dice que la ley al parricida, al matricida, al pillo, la ley es para todo el mundo. Y lo señala. ¿Ven? La regla. Pero cuando Dios te salva por su gracia, entonces Él hace que lo que antes te señalaba y te condenaba, ahora Él lo usa ¿para qué? Para educarte como hijo y para mostrarte su carácter. ¿Qué hemos estado usando en estas últimas clases para instruirnos? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes aman esos mandamientos? Pero antes de esos mandamientos, antes de ser cristianos, ¿qué hacían esos mandamientos con nosotros? Lila, cuando tú escuchas ahora el mandamiento, no robarás, ya que tienes un nuevo corazón, en tu corazón hay deseo de robar ahora. ¿Por qué ahora? Porque ahora tienes una razón. Tienes temor de Dios. Pero antes, la ley y tú no estaban de acuerdo. Pero algo pasó. Primero tuviste que recibir una operación del corazón, que es lo que está hablando el hermano. ¿Alguna vez cuando tú has escuchado el mandamiento no adulterarás, has pensado en ser infiel al prójimo? ¿No? ¿Alguna vez tú te has pensado ser infiel al prójimo? ¿Verdad que no? Porque tu corazón ha sido ¿qué? Transformado por la gracia. Y ahora tú ves eso y amas esa palabra, porque te das cuenta que esa palabra no era mala. Una vez ya como mala al principio, cuando tú éramos cristianos, pero ahora te das cuenta que es una palabra de amor. ¿Verdad? Porque toda la ley se resume en ¿qué? ¿En qué se resume toda la ley? En amar a Dios y amar al prójimo. ¿Vieron lo que está sucediendo? ¿Ven lo que sucede cuando la gracia se mete en la ecuación? Sin la gracia y sin la transformación del alma, la ley lo que hace es que revuelca la maldad en nosotros. Pero cuando la gracia de Dios llega al corazón y cambia nuestra vida y nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, la ley se vuelve algo que amamos porque nos muestra el corazón amoroso del Padre y los cuidados que tiene para sus hijos. Es como si se hubieran quitado el velo y ahora vemos lo que antes no veíamos. Lo que antes nos resultaba aborrecible, ahora amamos. Y podemos decir como el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Así que la antítesis o la contraparte del legalismo, que no es bueno, no es el antinomismo. Antinomismo significa vivir sin ley. Nosotros los cristianos no somos antinomistas. Nomos es una palabra que significa ley.
Antinomos es sin ley. Los cristianos no somos antinomistas. Lo contrario, entonces, al legalismo es el evangelio de la gracia. Porque la gracia te enseña a amar la ley de Cristo. ¿Vieron? Qué maravilloso esto. El apóstol Pablo nos dice eso. En primera de Juan habla con respecto a lo que estamos contestando. Acuérdense, la pregunta es: ¿puede algún hombre perfectamente guardar los mandamientos de Dios? Dijimos que no. Hemos visto varios versículos. Salomón decía que no hay quien no peque. Pablo dice que éramos débiles por la carne. Jesucristo dice que sin él no nada podemos hacer. Santiago decía que todos ofendemos. ¿Cuánto? Muchas veces. Y primera de Juan, capítulo 8, versículo 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, miren, ese mismo apóstol dijo en esa carta que el que practica el pecado es del diablo, pero también dice ese versículo. ¿Se está contradiciendo él o no? No. Él lo que está diciendo es: mira, el creyente no practica, ¿no? El pecado no es el hábito del creyente. Ahora, porque ha recibido un nuevo corazón y ha recibido una nueva mente. Pero el creyente muchas veces también puede caer en pecado. Pero cuando cae en pecado, ya Dios ha provisto algo para él. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero en ese mismo pasaje, en esos mismos versículos, también dice la Escritura. Estamos en 1 de Juan capítulo 1. Vamos para allá un momentito, acompáñenme. Dice el texto, 1 de Juan, eso está al final del libro, ¿verdad? Esta es la parte que mucha gente usa para acusar, hermano, es que soy débil. No. La Biblia dice: capítulo 2, versículo 1: hijitos, estas cosas os escribo para que pequéis. ¿Qué dice? Para que no pequéis. Miren lo que está diciendo él: hijos míos, yo estoy escribiendo esto para que ustedes no pequen. Y de momento dice: y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, el Señor ya ha hecho una propiciación por nosotros, por si acaso. Es como si tú estuvieras en una cuerda floja y de repente te caes, pero hay una malla para que no despedaces tu vida, porque Cristo murió por ti. Si pecaste y te caes de la cuerda, hay una malla que te sostiene. Esa malla se llama la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que ha alcanzado. Ahora, Él puso esa malla ahí, no fue para que tú te estuvieras ahí mirando, porque el propósito es que camines por la cuerda hasta el otro lado sin caerte. Es como cuando tu padre te quiere enseñar a correr bicicleta y lo primero que hace es que le pone unas ruedas a los lados para ayudarte. Pero llega un momento que te quita las ruedas. Es lo que quiere enseñarte a caminar como en justicia. Pero si te vas a caer, Él tiene algo para protegerte y que no te rompas como en pedazos. Y eso es lo que está diciendo el texto. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero
Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero también dice el texto, y el apóstol lo dice aquí, Juan, si decimos que no tenemos pecado, que es el capítulo 1, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. La verdad es que cuando Cristo llega a nosotros, llega a gente que ha pecado. Y nosotros no podemos decir que no hemos pecado, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es que. Pero luego Él viene y transforma nuestros corazones, trabaja con nuestra vida y nos enseña y nos educa por la palabra para que no pequemos. Pero al mismo tiempo pone salvaguardas por si acaso pecamos. Pero las salvaguardas no están ahí para motivarte a pecar. Es para que no te rompan la madre. El cocote, la yuca, si te llegas a caer. No es lo que hacemos nosotros los padres cuando les enseñamos a mirar a nuestros hijos. ¿Qué estamos con ellos? ¿Ven? La motivación de Dios no es animarnos a pecar, es animarnos a que nos vayamos fortaleciendo y aprender el equilibrio de la vida. Para tener equilibrio, una vida equilibrada, una vida balanceada. El legalismo se desvía por un lado, el libertinaje o antinomismo se desvía por el otro lado. Las dos cosas son del diablo. La gracia te lleva como una cuerda por el medio. Y Dios te enseña a caminar en la gracia. Él ha provisto para ti, pero no te ha dejado sin instrucción. Tampoco te deja solo, sino que te instruye y te fortalece en el camino. Y te enseña a vivir una vida equilibrada. No seas un libertino, pero tampoco seas un legalista. No conviertes en libertinaje la gracia de Dios ni niegas al único soberano, pero tampoco pones tu confianza en la ley para que te justifique, porque por la ley nadie será justificado. Es tremendo, ¿no? Entonces, en en Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué hay tanta lucha con esto? Que fue lo que mencionó el hermano, el asunto de la inocencia y del deseo. Mira el problema con la inocencia y el deseo. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una guerra. ¿A quién aquí no le agrada ciertas pasiones y ciertos pecados? No le llama la atención. ¿Hay alguien aquí que no le llama la atención? Ciertos pecados. Todos nosotros tenemos un área en nuestra vida que nos llama la atención. Esos deseos se oponen contra quién? Contra el espíritu. Pero a medida que nuestra mente se renueva y los programas de Dios, su palabra, llega a llenar nuestro corazón y a llenar nuestra existencia, comenzamos a aborrecer aquello que antes que amábamos y nos llamaba la atención. ¿Vieron? Los hombres, muchos de nosotros, cuando éramos muchachitos, nos llamaba la atención ver escenas de damas en posiciones deshonestas. Muchos grandes ya también todavía tienen ese problema. En este tiempo eso se le llama como pornografía. Pero a medida que Cristo nos salva y nos llenamos de Cristo, sabemos que eso es ofensivo a Dios. El Espíritu Santo de Dios nos enseña, si estamos llenos de Él,
a que esas cosas nos repugnen. Si no estamos llenos de Él, nos atraen cada vez más. Tú vas a saber cuán lejos tú estás de Dios en tu corazón cuando eso pase por el frente tuyo. Pero si es algo que si Dios está llenando tu corazón y es lo único que ama, tú lo ves y haces como Juan o haces como José. Cuando digo Juan es que Juan le dijo a uno: salgan de esa casa, que ahí vive el hijo de perdición, y salió corriendo. Él no quería estar donde había una persona que practicaba ciertas maldades, el apóstol Juan. Eso es algo escrito por Policarpo, que fue discípulo de Juan. Pero José corrió y huyó también. Daniel no quería ni siquiera probar que la comida del rey ni practicar sus cosas, porque lo encontraba aborrecible, porque él estaba lleno. Y es que cuando tú estás lleno, por ejemplo, cuando tú estás lleno, tú te has dado una hartura. Y de momento alguien te pone un plato de comida y tú estás que ya no aguantas, que estás hasta aquí. Y ves ese plato de comida, ¿qué te sucede? Náuseas, te revuelve el estómago. Pero cuando no estás lleno, por eso es que tenemos que estar llenos de ¿qué? ¿Cómo es que vamos a aborrecer estas cosas malignas? Cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Quieres? ¿Vas a decir algo? Dame el micrófono al hermano. Acuérdate de pegártelo. Ah, Estaba pensando. no, tienes que perderlo. Yo estaba pensando cómo eso que usted explicó, porque yo estaba pensando en un vaso que es agua, pero agua transparente sin contaminación. Cuando ese mismo vaso, uno hace un ejemplo al lado, le echa una gota de tinta completa, negro completo. Cuando tú le echas a ese vaso de agua transparente algo contaminado, lo rechazas porque no quiere contaminar, pero el negro tú le echas algo y no. Lo mismo que usted está diciendo, o sea, no rechaza porque está negro cuando le echas algo, no se ve. Sí, y tú no sabes. Pues la santa llenura del Espíritu Santo, que es el control del Espíritu sobre nuestra vida, que nos anima a estar metidos en su palabra, produce en nosotros una santa adversión por aquello que es aborrecible del corazón del Espíritu. Por eso se le llama el Espíritu Santo. Pero eso solamente sucede cuando estamos llenos. Cuando no estamos llenos hay espacio. Y muchas veces cuando hay espacio damos cabida. ¿Verdad? Damos cabida y abrimos puertas. Y el problema es que el pecado está a la puerta. Tenemos que entonces mantener nuestra vida llena para que nosotros no haya espacio y para que nuestro corazón, amando lo santo, aborrezca lo inmundo. Si tú amas a Dios, tú no quieres ser desleal. Y cuando viene la oportunidad, tú huyes y corres. Y si ves que no es algo sexual, pues entonces tú, Señor, ayúdame porque yo no quiero quedar ahí. Oras como Daniel. Cuando Dios no es lo primero en tu vida y tú no estás lleno de Dios, hay espacio. ¿Ves? Por eso, lo que dice el apóstol, que fue lo que leímos, es hacer morir, pues, que lo terrenal. Hermanos, si queremos lidiar con eso en nuestra vida,
Hay cosas que tienen que morir. Hay cosas de las que tenemos que ser llenos. Tenemos que pedirle a Dios. Pero también tenemos que reconocer que todos nosotros hemos pecado. Y que no hay quien no peque. Y que por nuestra propia fuerza no podemos vencer. Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien en mí está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero en el capítulo 8 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el poder de su Espíritu, nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Hay una diferencia en lo que es Pablo en sí mismo y lo que es Pablo cuando el Espíritu gobierna. Hay una diferencia en lo que tú eres en ti mismo con tus propias fuerzas y lo que tú eres cuando el Espíritu gobierna y llena tu vida. Hermanos, para vencer con todas estas cosas entonces, no tan solo necesitamos la gracia de Dios, también necesitamos que Dios de toda gracia habite en nosotros. ¿Vale? Por eso Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo con los hermanos. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Guárdanos de ser gente codiciosa y enséñanos a amar tu palabra. Permite que tu gracia cada día bañe nuestras vidas. Que tu Espíritu cada día renueve nuestros pensamientos. Que tu palabra cada día eduque nuestra alma en justicia. A fin de, como dice tu palabra, ser hombres y mujeres preparados para todo lo bueno. De modo que con tu poder andemos como hijos de luz. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice tu palabra. Y de esta manera hacer morir lo terrenal en nosotros. Sabemos que para el hombre es imposible cumplir con todos estos mandamientos. Pero sabemos que tú has levantado a tu Hijo, pero también has hecho morar tu glorioso Espíritu en nosotros. Y nos has dado un poder para vivir en vida nueva y para que la imagen renovada de Cristo, como decía el hermano, sea puesta en nosotros y para que andemos en novedad de vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno a vivir esta clase de vida en tu poder, a depender de tus fuerzas y a suplicar por tu sabiduría para todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.